Vale, ¿qué retos tenemos cuando estamos haciendo... ¿Cuántos de vosotros, perdón, voy a hacer esta pregunta, ¿cuántos de vosotros ya estáis haciendo ofertas, o sea, propuestas económicas fotovoltaicas? De autoconsumo, me refiero, porque el tema de generación es otra historia. Mira, Raúl dice yo, Elena dice, bueno, pues ya la gente diciendo que yo, vale. Al final, claro, al final es un tiempo, o sea, hacer una oferta, aunque es una oferta aunque sea una oferta chorra o muy sencillita, al final requiere un tiempo. O sea, al final el tiempo de coger los datos del consumo del cliente, pasarlos a un sitio, intentar mirar, perdón, que está aquí alguien escribiendo, intentar mirar qué potencia hay que poner, pasarlo limpio, enviarlos. Al final, eso lleva un tiempo, ¿no? Claro, cuando tienes que hacer una al día, pues bueno, pues le puedes dedicar, si quieres, media hora, 40 minutos, porque es una al día. Pero cuando al día tienes que hacer 20 o 30, que llegará el momento, si hacéis las cosas bien, llegará el momento, pues claro, ¿qué hacéis? Pues hay dos cosas, o contratas gente para que haga más ofertas o intentas reducir costes, reducir tiempos, mejorar la conversión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de reducir costes, reducir tiempos, mejorar conversión? Bueno, el tema de reducir tiempos es evidente, es decir, oye, pues si yo tardo 30 minutos en hacer una propuesta, pues intentar tardar 10-15 minutos. Claro, cuando tú reduces tiempo, reduces costes, así. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque necesitas menos personal o el mismo personal puede hacerte muchas más ofertas. Luego también depende, hay gente que hace los estudios con softwares que valen una pasta, se utilizan software, entonces el reto, ya te digo, si vamos a hacer muchas ofertas, pues es reducir costes, reducir tiempos y mejorar la conversión. ¿Qué es esto de mejorar la conversión? Cuando hacemos nosotros una oferta, y esto ya lo hemos hablado alguna vez, esto es algo que yo insisto mucho. Cuando nosotros hacemos una oferta, a mí, una cosa de las que me fastidiaba mucho, era el hecho de, jolín, estás, yo qué sé, 10, 15, 20, 30 minutos, el tiempo que sea, haciendo una oferta, el que sea. Yo me he tirado a veces hasta una hora haciendo una oferta, pues porque el tema de la oferta en sí era complicado, ¿no? Eh, y claro, y luego se la haces llegar al cliente, se la haces llegar por correo, o se la enseñas, o sea, te sientas con él y yo qué sé, pues a los 2 días lo llamas o le preguntas y no ha visto la oferta, no está ahí con el resto de las ofertas, no le hace caso a la oferta, joder, pues te sienta mal, ya no es por, o sea, es que ya has hecho un trabajo, ¿no? Y ni la miran. Bueno, pues el objetivo también es mejorar la conversación, la conversación, no, la conversión. Es decir, que la propia propuesta técnica económica que tú presentas a tu cliente sea ya un mecanismo más, una herramienta más de venta de lo que tú estás presentando. Y ahora veremos de qué hablo, ¿vale? A ver, que me pierdo un poco, que esto del mío está muy bien. Vale. Entonces, a la hora de preparar una propuesta, mira, ahí se me ha ido una O. A la hora de preparar una propuesta fotovoltaica hay tres partes. Hay tres partes que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? El estudio técnico, que básicamente es averiguar cuántos kilovatios pico le estoy ofreciendo al cliente. Porque cuando hay un problema con la cámara, pone por aquí Miguel Ángel que aparece Héctor, porque, no sé, porque tiene el micrófono abierto. Vale, ya está. Ahora apareceré yo, que soy el único que está hablando. ¿Vale? Entonces, la parte técnica es básicamente averiguar cuántos kilovatios pico le vamos a poner al cliente. ¿Por qué kilovatios pico? Porque generalmente las ofertas, cuando luego miramos el tema económico, lo hacemos en base a la potencia pico que hemos puesto. Es verdad que vamos a hablar de potencia pico y luego también vamos a decir cuánto potencia nominal o cuántos inversores vamos a colocar, pero realmente lo que buscas es saber qué potencia pico, o sea, cuánta potencia en paneles les vamos a poner. Luego hay una segunda fase, que es la parte económica. Aquí la parte económica, bueno, todas estas partes te puedes complicar todo lo que te dé la gana. ¿Vale? La parte económica es, oye, ya sé qué voy a poner, más o menos ya sé qué voy a poner, porque no se trata de sacar hasta el último cable. En una oferta, en un prediseño, lo que tú vas a buscar es cuántos paneles, ¿vale? Y más o menos cuántos inversores. El resto va a dedo, ¿de acuerdo? Ya la veremos cómo. Entonces, buscamos el estudio económico, buscamos sacar un precio lo más rápidamente posible y luego hacer un análisis de rentabilidad. Un análisis de rentabilidad que, como digo, te puedes complicar
todo lo que quieras. De hecho, ayer, por ejemplo, un compañero vuestro que está haciendo, que está interesado, que está desarrollando un proyecto, no sé si está por aquí hoy, no lo he visto, eh, pues me pidió una hoja de rentabilidad para un parque de 5 megavatios y claro, esa hoja de rentabilidad no tiene nada que ver con la hoja de rentabilidad que se puede presentar en un estudio para autoconsumo, claro, pero lo puedes hacer, o sea, lo que pasa es que lo puedes complicar todo lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa si lo complicas? Si lo complicas, te estás complicando tú la vida y luego al cliente también le estás complicando la lectura, que eso es muy importante, ¿vale? Y la tercera fase, que no hay que dejarla de lado nunca, es el montaje de la propia propuesta. Es decir, que cuando estamos pensando en hacer una propuesta fotovoltaica, tenemos que pensar en el estudio técnico, tenemos que pensar en el estudio económico y tenemos que pensar en el montaje de la propia propuesta, lo que es el documento, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo? Esto parece lógico, joder, pues hay que hacer estudio técnico, económico, montaje. Ya, pero esto hay que mimarlo, hay que mimar cada cosa. Y en cada uno de estos puntos, de estos 3 puntos, tenemos que buscar reducir tiempos, reducir costes y mejorar conversión. ¿De acuerdo? O sea, nosotros tenemos que obsesionar. ¿Para qué? Pues para que a nosotros nos salga mucho más económico y sea más rápido hacer una propuesta y que esa propuesta, a la hora de presentarla, venda la propia propuesta. O sea, ya la propuesta será más cara o más barata o ya tendrá, o le gustará más al cliente o no, pero que el hecho de presentar esa propuesta el cliente diga, jolín, pues me entero, ¿no? Esta gente me está contando otra cosa. Bien, en cuanto al estudio técnico, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Si queréis imprimir pantalla, ¿vale? Controlar imprimir pantalla, esto de aquí es muy importante y me voy a detener a explicarlo bien, tranquilo, suave. Si tenéis alguna pregunta, lo decís. Estas son las fases que hay que seguir para determinar la potencia pico que queremos poner en el techo de un cliente, ¿vale? Este es el orden, no es otro, es este. Primero, vamos a revisar los datos de consumo del cliente. O sea, vamos a coger los datos del cliente, los vamos a poner en algún sitio donde sea, en un software, en una hoja Excel, y vamos a analizarlos. Claro, dependiendo de en qué modalidad de autoconsumo estemos trabajando, este análisis de datos puede ser más fácil o más. Silencio por aquí, ¿vale? Estoy silenciando algún micro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajamos, por ejemplo, en modalidad net metering, medición neta, en el que esos excedentes que se producen diarios de kilovatios hora valen lo mismo o están valorados de la misma manera que el kilovatio hora que tú al final, que el cliente al final acaba comprando por las tardes, noches, cuando no hay sol, ¿vale? Entonces, al final, al final del proceso, saber qué potencia hay que ponerle al cliente es muy fácil, porque ya no tienes que ir a analizar el día a día de qué pasa con la energía que produzco y con el consumo, ¿vale? Simplemente por la propia característica de trabajar con net metering, simplemente tienes que ir a mirar cuánta energía el cliente consume al cabo del año, pues esa es la energía que yo tengo que producir. Y me da igual diariamente y mensualmente sea excedentes o no, porque valen lo mismo. O sea, es como si yo es como si la red eléctrica fuera mi batería y esa batería no me cuesta nada de dinero. Bueno, pues me da igual. Es decir, y además esa batería es infinita. ¿Vale? Pues lo que tengo que hacer es no producir más de lo que el cliente consume en un año. Entonces, ese análisis es más fácil. Pero cuando estamos en net billing, como es en España, por ejemplo, o en Alemania, en el que, por un lado, el kilovatio hora que se exporta tiene un precio inferior o un valor inferior al kilovatio hora que tú acabas comprando. Eso por un lado. Y por otro lado, es que el kilovatio hora que tú compras tiene un valor diferente dependiendo en qué momento del día lo compres y en qué momento de la semana y en qué momento del año. O sea, que es que todo se complica mucho, ¿no? Entonces, esto, pues ya digo, si estamos con NetMin, si tenemos que hacer propuestas con NetMetering, pues, jolín, qué bien, va a ser más fácil. Si nos tenemos que meter con NetBilling, va a ser mucho más complicado. Entonces, lo primero va a ser conseguir los datos de consumo del cliente y revisarlos, ¿vale? Si es con NetBilling, pues nos bastaría en principio con una factura en la que aparecen los consumos, los kilovatios hora de los últimos 12 meses. NetMetering, si estamos en NetBilling, pues vamos a intentar conseguir más detalle, ¿eh? Ya no nos basta, para hacer un buen análisis, ya no nos basta únicamente los consumos mensuales. Necesitamos saber cómo el cliente consume diariamente la energía, o sea, la curva de consumo diario, ¿no? Bien, bueno, pues el segundo paso es cruzar
Sí, por aquí dicen las curvas de carga. Sí, curvas de carga, que al final son los consumos, ¿vale? ¿Cómo es la curva de carga? Exacto. El segundo paso es tenemos que buscar generar las curvas de consumo, o sea, tener las curvas de consumo, y casarlas con las curvas de producción, ¿vale? Es decir, con curvas de producción y nosotros ir jugando, que es esto aquí, con la potencia pico. ¿Para qué? Bueno, pues sí, pues esto ya os digo que con net metering es muy facilito, la curva de consumo, pues realmente es el consumo mensual y lo que necesito saber es cuánta producción necesito al año para igualar esa curva de consumo anual. Pero en net billing, que es lo que estamos aquí, pues no, aquí en net billing el tener más potencia o menos potencia pico puede suponer el que el análisis de rentabilidad sea mejor o peor, ¿vale? Entonces, lo segundo va a ser casar las curvas. Y lo tercer paso es determinar la potencia pico, es decir, nosotros ya sabemos cuáles son los consumos, sabemos cuáles son las curvas de consumo, jugamos con la potencia para saber qué curva de producción voy a tener finalmente y esa en principio va a ser la potencia pico que yo pues voy a ponerle al cliente, ¿vale? O le voy a ofrecer al cliente. El cuarto paso es comprobar el espacio en el techo. Y fijaros que primero determino la potencia pico y luego compruebo el espacio en el techo. ¿Vale? Si a mí me sale que le tengo que poner al cliente 300 kilovatios, luego tengo que ir al techo a ver si le caben esos 300 kilovatios. Si le caben 300 kilovatios, chapó, genial, pum, ahí están, se los pinto, se los ponemos, guay, ahí están. ¿Que no le caben esos 300 kilovatios? Pues tendré que poner, a ver cuánto me cabe. Pues mira, me caben 200 kilovatios. Bueno, pues 200 kilovatios, fijo la potencia, ¿de acuerdo? Me cambiará todo esto. Y una vez que yo ya tengo la potencia fijada, o sea, la potencia final, no la tentativa, la final, que es el paso quinto, pues yo ya digo qué módulos y qué inversores voy a colocar, ¿vale? Y este es el proceso. Por aquí pregunta Vicente, ¿cómo tienes el consumo diario del cliente? ¿Mediante medidores? Sí, mediante medidores. En España la ventaja que hay es que todos los medidores que tienen los consumidores son digitales. Entonces podemos bajarnos, con el permiso del cliente, podemos bajarnos, Juan Diego, no nos lo da o sea, sí nos lo da la compañía, pero con el permiso del cliente, ¿vale? Siempre es con el permiso del cliente. Las curvas son del cliente, o sea, no son abiertas, son del cliente, ¿vale? En otros países en los que no tenemos esta opción, pues, por ejemplo, tienes que coger, y yo lo que hacía era dependiendo del cliente, pero durante 15 días, 20 días, le metíamos ahí un analizador de redes y a partir de ese analizador de redes, pues extrapolábamos. Claro, no es exacto, pero no puedes estar un año midiendo, ¿no? Para sacar una oferta, ¿no? Entonces dejamos 15, 20 días el medidor ahí y de paso, y esto pues si os sirve de idea, y de paso le regalábamos, que esto es muy interesante, le regalábamos un estudio de un análisis energético de sus consumos. Es decir, también pues, por el tema de eficiencia energética. Bueno, eso son otras historias. Bien. ¿Por qué os pongo esto y me he detenido tranquilamente? Porque hay muchos sitios, y hay mucha gente, y hay muchos softwares, que lo primero que te dicen es que tú llenes el techo de paneles. Y esto es grave, desde mi punto de vista, es grave. Yo estoy viendo cómo, sobre todo pasa mucho en residencial, que tú llegas que llega el comercial o quien sea de turno, dice, a ver, ¿cuánto espacio tienes en techo? 50 metros cuadrados, o yo qué sé, 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados te caen 10 kilovatios. Venga, 10 kilovatios y te oferto 10 kilovatios. No hay, o sea, 10 kilovatios, 10 kilovatios, 10 kilovatios va a producir tanto al año, a tanto compras el kilovatio hora que te lo fijan, pues eso es lo que te estás ahorrando, ¿vale? Eso es un problema, eso no se hace así. El autoconsumo se define a partir del consumo, no a partir del espacio que tienes en techo. El espacio que tienes en techo puede ser luego una limitante, pero tú, la potencia, lo que tú quieres poner, va en base, o sea, el dato de partida es el consumo, no el techo, ¿vale? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque a la hora luego de hacer estos 6 pasos, vamos a buscar, por ejemplo, softwares. A ver, softwares. Yo os voy a contar un par de softwares que yo he utilizado, ¿vale? Que podéis utilizar.
Y luego os digo yo al final qué acabo haciendo, ¿vale? Lo que yo busco siempre, y esto es muy importante, es encontrar la herramienta que puede ser un software ya diseñado o puede ser algo que hagáis vosotros, algo que os permita reducir los tiempos, ¿vale? Reducir los tiempos. En NetMetering es muy fácil, en NetBilling es más complicado, porque en NetBilling recordemos que tenemos el tema de las curvas, del cruce de curvas, y eso es más complicado. O sea, en NetMetering cualquiera se puede hacer un Excel con un NetMetering, pero con NetBilling ya es más complicado. Entonces, por un lado, os presento, yo no hago publicidad de nada, ¿eh? O sea, aquí no cobramos de nada, ¿no? O sea, estos son cosas que yo utilizo y esto lo enseñamos en el máster, ¿eh? El PV Sketch es una herramienta que en el máster la enseñamos. Ya os hablaré de otras herramientas que también vamos a empezar a enseñar en el máster. Vale. El PV Sketch es una herramienta gratuita, bueno, freemium creo que se llama, o sea, hay una parte gratuita y luego tienes una parte pago. Este PV Sketch es muy útil, o yo lo utilizo, o sea, este PV Sketch no te hace curvas de consumo, ¿vale? O sea, no puedes meterle curvas de consumo. Este PV Sketch está muy bien para saber, pues, en base a un techo o en base a unos techos, la instalación fotovoltaica que le puedes colocar en el techo, ¿vale? O sea, definir la potencia pico que te puede caber en el techo y la producción que va a tener, ¿vale? Yo también puedes sacar luego un presupuesto y tal y cual, ¿vale? Pero ya os digo que no está pensada tanto para autoconsumo, o sea, no le puedes meter, por lo menos en la versión gratuita, no le puedes meter datos de consumo. ¿Yo para qué lo utilizo? Yo para qué utilizo, por ejemplo, yo personalmente esta herramienta, vosotros podéis utilizarlo para que lo queráis. Yo lo utilizo cuando yo saco por mi cuenta las curvas de generación, o sea, las curvas, perdón, de consumo y saco la potencia que quiero colocar, ¿de acuerdo? Y sé que me va a caber, pues me voy al PV Sketch y utilizo el PV Sketch para hacer un renderizado, para hacer una simulación, voy a hacer un zoom, por ejemplo, de lo que tienen aquí, para hacer una simulación de cómo quedarían los módulos en el techo del cliente, ¿vale? Para eso yo utilizo PV Sketch, o sea, lo utilizo como una herramienta de dibujo, para luego ponérsela en la propuesta. Ya os digo, PV Sketch luego tiene opciones, puedes meterle presupuesto y tal y cual. Como os comento, o sea, para mí es muy útil, pero no me permite el tema del análisis de curvas o determinar la potencia pico en función del consumo. O cuánto me voy a ahorrar, ¿vale? Porque como no le puedo meter los consumos, pues no me puede decir cuánto me puedo ahorrar, ¿vale? Pero es una herramienta gratis, muy fácil de usar, tiene como todos sus pros y sus contras, pero yo os la recomiendo sobre todo, pues eso, pues para haceros vuestros dibujitos, ¿vale? Otra herramienta que yo estoy investigando, ¿vale? Mira, Luis dice, Luis precisamente me está preguntando por IECO, ¿vale? IECO es una empresa española, son gallegos. De hecho, me gustó mucho su herramienta hasta el punto de que hemos llegado a un acuerdo, ¿vale? Entre PV Solar Reference y IECO, para que dice Pedro que es de pago. Sí, es de pago, pero hemos llegado a un acuerdo. Bueno, es de pago, tienes un par de proyectos gratis, ¿vale? Sí que es verdad que luego tienes que pagar. Esta no es gratuita, tienes un par de opciones gratis, luego sí que es verdad que creo que por cada proyecto o algo así que saques, pues pagas, pues no sé, 5 euros, no recuerdo. Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con ellos, porque me ha gustado, me parece muy buena, en la que los alumnos en PV, pues no sé cuánto dinero en crédito tienen para utilizar esta herramienta. Esta herramienta es ya una herramienta mucho más orientada a autoconsumo, ¿vale? Ya es una herramienta mucho más orientada a autoconsumo, lo cual me permite meter consumos de los clientes. Por lo tanto, pues yo ya pues me resuelve muchos problemas, ¿vale? Además, para los españoles, que tan complicada tenemos la tarifa eléctrica, está muy bien porque ya está adaptada a los nuevos periodos tarifarios y todo eso. Eso no quiere decir que los no españoles no la podáis utilizar. Los no españoles o los que estéis trabajando, por ejemplo, Pablo Sánchez, que creo que estaba en Tokio, pues, bueno, pues la puedes utilizar, aunque estés en Tokio para proyectos de Tokio, ¿vale? A mí, ya os digo, me ha gustado bastante, me parece bastante útil. Podemos meter un montón de curvas de carga. Lo que es el renderizado, pues está bastante bien, es una herramienta bastante chula.
Y luego pues nos saca un estudio técnico-económico, o sea, un análisis económico bastante guay también y una final, una propuesta técnico-económica bastante bien, ¿vale? Dice José María, el problema es que han cambiado los peajes de los periodos hoy, ayer. Bueno, pero eso ya, pero eso ellos lo están actualizando continuamente, ¿vale? Entonces, esta herramienta, probadla porque os puede servir para intentar sacar, ya os digo, luego, a lo mejor no lo utilizáis, ¿eh? Luego a lo mejor no lo utilizáis porque tenéis un método que es más rápido, que recordemos que aquí buscamos la rapidez, ¿vale? Otra herramienta, SolarMonkey. SolarMonkey es una herramienta de origen, creo que son holandeses, si no recuerdo mal, holandeses. También también está pensada para autoconsumo. Es una herramienta más sencilla, es más simple, es evidentemente también más fácil de usar. No está tan adaptada a día de hoy al mercado propiamente español, pero eso no importa, ¿vale? Porque al final, pues para hacer, si no quieres entrar tanto en detalle con las curvas de carga y tal, pues porque te puedes liar o porque técnicamente no llegas, pues SolarMonkey es una herramienta pues, más sencillita, más simple. También hemos llegado a un acuerdo con ellos en NPV Solar Reference para que la probéis. Y además sé que ya están preparando incluso un módulo para trabajar con el tema de acumulación, ¿vale? A ver, pregunta por aquí Tania, no sé si habéis incidido en herramientas para conseguir las curvas en residencial sin pasar por la web de la distribuidora. A ver, es que en principio está prohibido, Tania. Es decir, si tú no tienes el consentimiento del cliente, de tu cliente, tú no puedes conseguir la curva de consumo del cliente. O sea, eso no es abierto, ¿vale? Eso no es abierto. Sí que yo sé que hay una empresa, que para ellos mismos, internamente, han desarrollado un software en el que con una firma digital del cliente, ¿vale? Con la firma digital del cliente se pueden descargar directamente las curvas. Pero eso es un desarrollo que ha sacado una empresa para ellos mismos, ¿vale? No es una empresa de software. Joel dice, ¿cuál es la herramienta para planta solar? Para planta solar me imagino que te refieres para parques fotovoltaicos. Eso es otra cosa. El parque fotovoltaico es un parque de generación y ahí ya no necesitamos hacer un prediseño, ahí directamente nos vamos a diseños. Y ahí las herramientas pues son más potentes. Tienes el PV Case, tienes PV Design, pero claro, esas herramientas a lo mejor te valen 15.000, 30.000 euros, para que te hagas una idea. Eso o coges, te vas a AutoCAD y a PV System, ¿vale, Joel? Así de claro. Bueno, pues con esta herramienta, ya os digo, es una herramienta más simple, os recomiendo probarla. Es que hay que probarlas, ¿vale? Y luego, esta otra herramienta también está bastante bien, Proyecta Solutions está bastante bien. En todo lo que tiene que ver con el análisis económico y financiero, o sea, precios de kilovatio hora de importación, precios de kilovatio hora de exportación, si lo pongo de una manera, si lo pongo de otra, las grafiquitas da igual. Esa parte está muy bien, ¿vale? O sea, si queréis potenciar en vuestros estudios la parte técnico-económica para presentar para presentar una oferta en esa parte potente, pues este os puede venir bien, ¿vale? Lo que es la parte de lo que es la parte de a lo mejor de dibujar y tal, pues está bien, ¿vale? No es la panacea, pero está también bastante bien, ¿vale? Bueno, por aquí estáis hablando de otros temas, de DataDis y tal y cual, pero bueno, al final, bueno, es que aquí hay gente que no es de España y tampoco me quiero meter mucho, ¿vale? Entonces, estos son softwares que os los presento porque yo los estoy probando, ¿vale? Nosotros en NPV Solar Reference lo estamos probando. Algunos alumnos ya los están probando, ¿vale? Les hemos dicho, oye, pruébalos, a ver qué te parece y tal y cual. Que os pueden ayudar a acelerar, ¿vale? Yo os digo que sigo siendo bastante manual. Sigo siendo bastante manual porque al final, y yo me desarrollo mis propias herramientas que las comparto también, porque al final, cuando tú vienes aquí, o sea, estos softwares están muy bien porque son completos, ¿vale? Pero está muy bien para esto, o sea, el estudio técnico porque te sacan el renderizado, porque puedes sacar la potencia pico que te caben en el techo y tal y cual.
el estudio económico te sacan, que está muy bien, pero claro, ya tienes que presentarlo como ellos lo presentan. Y a lo mejor tú no quieres presentarlo como ellos lo presentan, quieres sacar tu propia apariencia, ¿no? Y una cosa que precisamente hoy hablaba con uno de los software, que no voy a decir el nombre, es que todos estos softwares, ¿vale? Lo primero que te piden, básicamente, es el espacio en techo. Es decir, es verdad que puedes meter primero las curvas de consumo, ¿vale? Pero lo siguiente que te piden es, oye, dibuja la instalación en el techo. Ya, pero si no sé la potencia pico que tengo que poner. Entonces, para hacer iteraciones, resulta que yo tengo que poner los datos de consumo, poner el techo, ¿vale? O sea, poner los módulos en el techo, decir qué módulos son, qué inversores son, darle a calcular y en base a lo que me sale, volver hacia atrás y quitar o poner paneles. Entonces, eso a mí, y lo discutía, ¿no? Lo discutía de buen rollo, ¿no? Decía, oye, es que esto estaría bien mejorarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo lo que necesito de primeras es fijar la potencia pico que a mí me interesa ofrecerle al cliente, no por el espacio en techo, sino en función de sus curvas de consumo. Y yo le decía, si tuviéramos una ruedecita en la que yo pudiera tener una pantallita con las gráficas y si subo la potencia, me sale la gráfica o me salen una serie de datos, si muevo la ruedecita hacia otro lado, me cambian, ¿vale? A mí determinar la potencia que le quiero mostrar al cliente me es más fácil, aunque luego no tenga espacio en techo, bueno, pues luego la cambio. Pero claro, si yo cada vez que quiero verificar si la curva de producción o los resultados que me dan tengo que pasar por todo el proceso de dibujar, quitar, tal, pues es más tedioso, ¿no? Por eso yo al final, pues acabo yéndome o sea, estas herramientas yo las utilizo sobre todo, pues eso, pues para sacar el renderizado y tal y cual. En cuanto al estudio económico, pues lo dicho, es decir, si os vais a estas herramientas está muy bien porque ya os lo dan todo hecho, pero si queréis personalizarlo un poquito más, pues la cosa se complica, ¿no? En el estudio económico, ¿qué tenéis que mirar? Para hacer un estudio económico rápido, ¿de acuerdo? Y cuando digo rápido es, sé la potencia pico que tengo que poner, ya me sale el precio, ya me sale todo, ¿vale? Inmediatamente. Pregunta Luis que el cálculo de sombras de Yoko, ¿qué te parece? Bueno, pues en principio me parece bien. Es decir, yo no me he puesto a compararlo con otros software de sombras, ¿vale? Me parece bien, ¿vale? No me parece bien, ¿vale? Cuando vamos al estudio económico tenemos que revisar ratios. ¿Qué es esto de revisar ratios? O sea, nosotros, si queremos hacer ofertas rápidamente, no podemos estar pidiéndole presupuestos a los distribuidores de material fotovoltaico cada vez que tenemos que hacer una propuesta. O sea, eso es inviable. Inviable. ¿Yo qué hacía? Digo, yo, evidentemente, cada mes o cada mes y medio, pues, si no había vendido ninguna instalación fotovoltaica, yo sí que intentaba actualizarme los precios de más o menos, oye, por dónde estaba el panel o por dónde estaban los inversores. Si tú estás vendiendo instalaciones fotovoltaicas, no necesitas pedir actualizaciones de precio porque ya estás comprando habitualmente material. Pero si no, sí que lo tienes que hacer. Pero no cada vez que tengas que hacer un presupuesto, porque entonces es inviable. Entonces, vosotros lo que tenéis que sacar son ratios. Por ejemplo, ¿qué hacía yo? Imaginemos, los módulos, pues yo qué sé, a 0,25, por decir un número, ¿eh? Inversores a 0,08 euros o dólares el vatio pico, siempre refiriéndonos al vatio pico, ¿eh? Estructura, pues 0,07. Mano de obra, 0,14. Pequeño material yo hablaba de cable, tornillería, protecciones eléctricas, cajas, pues 0,1, ¿no? Entonces, al final eso me salía un coste, por ejemplo, de, yo qué sé, de 8 dólares, de 0,8 dólares por vatio pico instalado, ¿no? Y yo me guardaba un porcentaje de escalado, que yo le llamaba escalado. Es decir, no es lo mismo los costes para un proyecto de 3 kilovatios que para un proyecto de 300 kilovatios o un proyecto de 3 megavatios, ¿no? Entonces, si era un proyecto muy grande, yo le ponía un escalado incluso negativo, de tal manera que, vale, mis costes son 8 céntimos o 8 centavos, o sea, céntimos de euro o 8 centavos de dólar por vatio pico, pero como es un proyecto muy grande, yo que sé, de 3 megas, pues le aplicaba un escalado negativo y me salía, pues, yo que sé, pues a 0,75 o a 0,7, por ejemplo. Al revés, si me voy a un proyecto de autoconsumo residencial, que es más caro, pues le ponía un escalado positivo. Y al final, perdonad, voy a quitar aquí,
y al final pues me salía pues por encima de 0,08. Yo estoy poniendo de 0,8 y estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Eso es la manera de hacer rápido los presupuestos. Claro, muchos tienen miedo de, perdón, voy a desactivar, Marian, por favor, es que creo que estás activando el micro sin querer. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos tienen miedo de decir, jolín, es que luego voy caro, luego voy... Da igual si el cliente siempre te va a pedir una revisión y tú vas a llamar al cliente, el cliente te va a decir si vas bien o vas mal, en caso de, ¿no? Y además tú vas a estar todo el día en la calle, por lo tanto vas a saber si tus precios van más o menos en la línea de... Perdonad, por favor, es que estáis encendiendo el micrófono. Vale, entonces, claro, si yo pongo ratios, si yo me organizo, por ejemplo, una hoja Excel en la que una vez que le meto la potencia, ya me sale automáticamente el presupuesto, porque tengo todos esos ratios metidos, yo tengo que tocar dos cosas. La potencia pico que digo y luego el escalado. Ya está, dos botones, ya tengo el presupuesto. Y no solamente tengo el presupuesto, ya me sale hasta el análisis de la rentabilidad. Por lo tanto, en 0, prácticamente en 0, una vez que yo defino la potencia, ya tengo el presupuesto y ya tengo el análisis de rentabilidad hecho. ¿De acuerdo? A mi gusto, si utilizo una hoja Excel, puedes utilizar un software. Pero siempre tienes que buscar la manera de hacer todo esto lo más rápido posible. Pregunta Juan Diego. ¿Sobre cuánto puede rondar el escalado en auto y en EPC? Depende del tamaño. Y esto te lo da la experiencia, ¿vale? Te lo da la experiencia. Pues si fijamos, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor si fijamos el precio para un proyecto de 50 kilovatios de ese tamaño, pues a lo mejor el escalado hacia arriba para un autoconsumo, pues a lo mejor es un 15% más y hacia abajo, o sea, si ponemos más potencia, y estamos hablando de 500 kilovatios, pues a lo mejor un escalado de un 10% menos, ¿no? Pero es que eso, ya te digo que te lo da la experiencia, Juan, ¿vale? Eso es, pues, en función de los ratios que tú manejes. Pero varía bastante, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver la economía de costes de un proyecto de 3 kilovatios que de 3 megavatios. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Tú ten en cuenta que el de 3 kilovatios, ¿vale? Probablemente hayas gastado las mismas horas de comercial que el de 3 megavatios, probablemente. Que el de 3 kilovatios necesitas a 2 tíos sí o sí, sí o sí. Mientras que en el de 3 megavatios, pues a lo mejor necesitas a, yo qué sé, a 15 tíos o a 20 tíos, que no es proporcional y así todo. Entonces los gastos, la economía de costes, pues en proyectos cuando más grandes es más bajita y se nota bastante, se nota bastante. Bien, bueno, pues el estudio técnico-económico, o sea, perdón, el estudio económico, esto sí que tiene que salir inmediatamente. Y la clave está en trabajar con ratios, no con presupuestos. Es decir, no, es que ahora voy a pedirle, porque el cliente me ha pedido el módulo de no sé cuánto, tal, voy a ver. Es que eso es una locura. Es decir, trabaja con ratios. Ya cuando le vendas al cliente, ya cuando entres en una negociación ya más firme con el cliente, ¿vale? Porque aquí se trata de sacar estudios buenos, rápidamente y potentes, pero sacar muchos. Ya luego, cuando el cliente vaya entrando en la negociación, pues a lo mejor ya te tienes que preocupar de decir, coño, pues espera, voy a buscar bien, voy a ajustarme los costes para saber qué puedo hacerle al cliente, ¿no? Dice Elena, ¿identificarías marca y modelo de inversores paneles en esa primera propuesta? Yo no. Yo no. Pero es que yo, cuando me voy a hablar de instalaciones fotovoltaicas o vender sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, no hablo de marcas. Porque yo no vendo paneles, yo no vendo inversores, yo vendo soluciones. Y esto es otro tema. Esto es otro tema y esto podemos generar otra masterclass de una mentalidad que yo estoy intentando cambiarle a la gente a la hora de vender fotovoltaica. El otro día me invitó una empresa a dar una charla, ¿vale? A sus comerciales. Les hablé de una cosa totalmente diferente a lo que están acostumbrados y luego, bueno, la empresa lanzó una encuesta, ¿no? El 50% de los encuestados les encantó lo que dije y el 50% de los encuestados dijeron que yo no tenía prácticamente ni puñetera idea, ¿de acuerdo? Y que yo estaba fuera de la realidad y que yo estaba todo... Digo, bueno, esto es lo que yo hago en mi día a día y funciona, ¿eh? Y funciona, lo que pasa es que tienes que cambiar totalmente la mentalidad. Claro, cuando tú vas a un cliente y hablas de tus paneles y de tus inversores, el cliente no te está viendo a ti, no está viendo tu solución, está viendo tu panel y tu inversor. Yo puedo venir y copiarte exactamente la propuesta, pero eso es otra historia, ¿vale? Yo no hablo de paneles, yo no hablo de inversores. De hecho,
De hecho, invitamos a Remigio Abad. Remigio Abad es un MPV gurú que colabora en el máster, es el director de Powen, es una máquina, o sea, en el tema comercial, en el tema marketing, ese tío, o sea, es que es, bueno, él es profesor y todo, es la leche. Y nos dio a los MPVs, porque lo trajimos en directo, o sea, lo trajimos a un afterwork, privado solamente para los MPVs, como los hacemos, que ahora os explicaré de qué va. Y el tío, o sea, fue increíble. Vendió Powen, vendió una oferta de Powen, como quien dice, y no habló, o sea, creo que al final habló algo de paneles, habló algo de inversores, y creo que no dijo ni marcas. Me dice Julia. Mira, Julia dice, yo estuve cuando Remigio y fue una clase espectacular. O sea, Remigio es el claro ejemplo de que tú puedes vender, tú puedes hablar de fotovoltaica, de tu propuesta fotovoltaica, de tu solución, sin necesidad de hablar de paneles inversores. Claro, el cliente ve otra cosa, de eso se trata. Y de eso es lo que yo intento cambiar la mentalidad. Y hay gente que abre la mente, pero no lo hace, y hay gente que directamente no abre la mente. Dice David que entiende que al presupuesto se le pasa que entiende que al cliente se le pasa los presupuestos. Bueno, esto es otra historia, ¿vale, David? Porque tú puedes ser que te encuentres en una situación en la que al cliente a ti te interese darle dos opciones. Pero yo no hablaría de opción barata y opción cara, o te pongo estos paneles y estos inversores, no, opción de, oye, te pongo más potencia o te pongo menos potencia. Si te pongo más potencia, pues vas a tener, tu producción va a ir más casada con tu consumo, pero vas a tener más excedentes y por lo tanto la rentabilidad va a ser un poquito más bajita. Si le ponemos menos potencia, como hay más autoconsumo directo, pues bueno, pues estoy metiendo menos potencia, pero vas a generar menos, pero la rentabilidad de tu inversión pues va a ser un poquito mejor, ¿vale? Y como dice Luis, son dos soluciones, no dos presupuestos, eso es, ¿vale? Y entonces hacemos la propuesta, hacemos la parte económica, y esto tiene que salir inmediato, y nos vamos a la tercera pata, que es el montaje de la propuesta, ¿vale? El montaje de la propuesta. Yo he visto y yo he hecho propuestas que se las he enseñado, o sea, yo he hecho propuestas, he ido con la propuesta en mano porque yo no la enviaba por correo electrónico por un tema de, oye, yo quiero enseñártela y explicártela, ¿no? Como hemos hecho todos, o sea, es que esto lo he hecho yo 1000 veces y se sigue, y yo me di cuenta de que eso no funcionaba. La gente lo sigue haciendo. Y estoy hablando del 2012, ¿eh? Del 2012. El otro día me hablaba un cliente, no, es que nosotros garantizamos, decía que, bueno, o sea, decía que garantizaban la producción de tal manera que si a los 3 años, pues no, a los 3 años no se cumplía con lo que habían prometido en cuanto a producción, que repotenciaban la instalación, ¿no? Yo le dije, eso no funciona. Si eso yo lo llevo haciendo desde el 2012, yo ya lo hacía. En el 2012, estamos hablando de hace 9 años. Y al cliente eso no le pone cachondo. Así de claro. Porque al cliente le estás haciendo una promesa no, te puedes pillar los dedos. Además, bueno, si tú lo garantizas, pues lo garantizas. Pero no dejas una promesa. Oye, es que si no cumplo, te repotencio. Vale, pues yo también puedo decir lo mismo. Dentro de 3 años veremos a ver dónde estamos, ¿no? Pero bueno, estos son temas aparte que podemos montar una masterclass sobre ventas. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta de una cosa. Aprender a vender fotovoltaica creo que es incluso, o sea, no es más importante que aprender la parte técnica, pero es algo que hay que aprender. Y cuando hacemos una masterclass de venta o de emprendimiento en fotovoltaica, tiene mucho menos éxito que una propuesta, o sea, que una masterclass cuando hablamos de cálculos. Eso se llena. Digo, pero si los cálculos se... No entiendo. La gente se obsesiona en aprender a calcular y se olvida de aprender a vender o de emprender, que yo creo que es lo que realmente te da la vida. Pero bueno, otro tema, ya montaremos alguna cosa de estas. El montaje de la propuesta. Como os decía, yo he hecho propuestas que se las he enseñado a los clientes y los clientes literalmente se me han dormido. O sea, se le veía cómo se le cerraban los ojos cuando estaba con la propuesta. ¿Tú sabes lo que es entrar ante un cliente? Estar explicándole la propuesta y que se le vayan cerrando los ojos. Y además, bueno, vosotros me veis, o sea, o trato de no ser una persona aburrida, o sea, trato de tener... Oye, se le cerraban los ojos. Y yo decía, o sea, esto hay que cambiarlo. ¿Por qué se le cerraban los ojos? Bueno, puede ser por muchas cosas. Porque no está interesado. Porque le estoy contando un rollo. Porque a lo mejor es la hora de su siesta. Lo que sea. Pero el tío
Dice Sergio que faltaba la música de los afterwork, pues a lo mejor. El caso es que el tío se cerraba los ojos, ¿no? Y ahí es cuando, o sea, me pasó varias veces, no hasta el punto de que algunos se cerran los ojos, pero sí que tú notas que ese sí, ese sí, ese sí, pero que su mente está en otro lado, o sea, que le estás hablando a la pared. Y eso a muchos os habrá pasado. Os habrá pasado. ¿Por qué? Porque son ofertas o son propuestas, mejor dicho, el documento es un documento aburrido, ¿de acuerdo? Un documento lleno de números, lleno de cosas. O sea, entonces, yo llegué a un momento en el que dije, y además, es que no eres, a veces eres el primero en que se lo presenta, pero es que a lo mejor es el tercero o el cuarto que va a hablarle exactamente de lo mismo. Y entonces yo dije, vamos a ver, un día yo dije, coño, es que a mí no me apetece sentarme ante el cliente y sentirme que lo estoy durmiendo, es lo peor que puedes hacer comercialmente hablando, ¿no? Tienes que decirle cosas que le pongan. Y entonces, joder, pues como siempre, a mí me gusta sentarme, reflexionar y dije, vamos a ver, al final el cliente, el que está al otro lado de la mesa, cuando le estás hablando en una fase inicial, cuando estás hablando en una fase inicial, en la que tú le quieres despertar el interés, el cliente quiere saber 5 cosas, nada más. O sea, el cliente además no quiere saber ni quién eres prácticamente. El cliente quiere saber cuánto le van a poner en el techo, cuánto le va a costar, cuánto se va a ahorrar y en cuánto tiempo lo rentabiliza. Punto. Si eso le encaja en su cabeza, si esa información le encaja en su cabeza, ya te pedirá más información. Puede ser que te empiece a pedir, pero espérate, pero ¿y esta amortización cómo la has calculado? Y entonces la producción, y entonces ya ahí ya lo tienes en tu terreno porque le tienes captada tu atención. Entonces, la propia propuesta tiene que ser una herramienta que a ti te permita vender. No escupirle toda la información de esa hora que te has metido tú en tu oficina haciendo cosas, ¿vale? Y esto ya lo hemos dicho alguna vez, ¿vale? A ver que lo encuentre. Perdonad que lo encuentre. Esto es, ¿vale? Básicamente, y esto creo que ya lo he contado alguna vez en alguna masterclass, pero lo repito porque esto tiene que quedar muy claro. Fijaros, no estoy haciendo zoom, ¿eh? No estoy haciendo zoom. Son 1, 2, 3, 4, 5 páginas. En 5 páginas, el cliente, fíjate, ¿eh? O sea, lo estáis viendo sin zoom. El cliente ve, esto lo suyo es que fuera una foto, un render, ¿vale? He puesto esa foto, pero lo suyo es que fuera un render de cómo quedaría la instalación en su techo. O sea, el tío está viendo ya aquí una fotografía de su techo con su instalación fotovoltaica. Está viendo la potencia de su instalación fotovoltaica. Está viendo cuánto le cuesta, ¿de acuerdo? Está viendo cuánto se va a ahorrar, ¿de acuerdo? Y en cuántos años amortiza. 1, 2, 3, 4, 5. Fácil. Luego, la sexta página ya le puedes, si quieres, empezar a meterle rollo. Pero fíjate qué fácil. O sea, tú esto se lo pones encima de la mesa al cliente, ¡pum! Porque se la tienes que enseñar, o se la descarga y lo ve, y el tío, sin necesidad de leer, o sea, porque casi no se lee, o sea, casi no hay que leer, sabe el tamaño de la instalación, cuánto le vamos a cobrar, cuánto se va a ahorrar y cuántos años le encaja el payback. Ya está, o sea, se lo estás dando mascadito. A partir de aquí puede ser que el cliente diga, no me interesa. No me interesa, pues porque pues no tengo el dinero, o porque 5 años es mucho tiempo, o porque el ahorro no lo veo, no le veo sentido, o porque no quiero fotovoltaica. Vale, pero si le despiertas interés, él va a seguir y te va a preguntar. Entonces, es una manera muy diferente. Además, fíjate, o sea, esto yo lo presentaba, o sea, mira el fondo, claro, esto es más caro, ¿eh? Porque imprimir esto a color, si lo llevas en papel, pues te gastas una pasta en tinta. Pero claro, ya no es el típico papel blanco con dibujitos, con grafiquitas, con fotitos, esos documentos de 30 páginas que para encontrar el precio tienes que estar pasando. O sea, a mí me han pasado ofertas, porque los clientes a veces eso lo hacen y no me parece bien, y además amigos también me han pasado ofertas, que es que a mí me cuesta encontrar los datos. Es que a mí me cuesta encontrar el dato de, pero ¿qué potencial están poniendo al cliente? ¿Pero cuánto cuesta la instalación fotovoltaica? ¿Pero en cuánto tiempo? O sea, es increíble. Bueno, pues eso es un error que cometen, yo creo que casi todas las empresas, y no se dan cuenta, y no se dan cuenta ni las empresas ni los propios comerciales. Bueno, pues esto es lo que yo propongo hacer. Y fijaos que es muy sencillito, o sea, son 5 páginas, 1, 2, contando con la portada. Ya le estás metiendo cómo queda su instalación fotovoltaica. Además, fijaros, voy a hacer zoom.
Dice Sergio, Luis, entiendo que esto sería un preestudio pre-oferta y si el cliente se interesa ya se plantea una oferta más en profundidad, ¿no? No, claro, aquí estamos hablando de hacer preestudios, o sea, estamos hablando de, oye, tengo los datos del cliente, sé dónde está, vamos a hacerle una oferta. Para que, o sea, porque oferta rápida, evidentemente lo más ajustada posible, pero no nos vamos a meter en cuántos metros de cable, no nos vamos a meter, pero es que la oferta, Sergio, puede estar muy bien hecha ya desde el principio. Porque si tú, o sea, lo único que yo revisaría si el cliente tiene más interés, si el cliente tiene más interés, es esto de aquí. Es esto de aquí. Si no tengo que cambiar la potencia, ¿vale? Es esto de aquí. Si el cliente tiene más interés, yo empezaría a ver, efectivamente, a ver realmente cuáles van a ser mis costes para este proyecto, pero el resto sale todo solo. Sale solo todo. Dice Tania, eso sirve para doméstica. Industrial, el cliente quiere algo más. A ver, Tania, yo no digo, y ahí no estoy de acuerdo contigo, Tania, yo no digo que tu oferta se acabe en estas 5 páginas. Yo digo que estas 5 páginas tienen que estar delante. Y después le metes todo el rollo que tú quieras. ¿Vale? El industrial luego sí que se interesa por más cosas. ¿De acuerdo? Por eso tú le vas a meter aquí, pues la 6ª página, la 7ª, la 8ª, que de hecho, mira, lo tengo aquí, creo que lo tengo aquí. Fíjate, voy a cambiar. A ver si lo veis, a ver si lo veis. A ver si lo veis. Me decís si veis esto, porfa. Si veis esto de aquí, vale. ¿Vale? O sea, fijaros. Primera página, segunda página, tercera página, cuarta página, quinta página. Y yo aquí ya le empiezo a meter el rollo. Introducción, localización, no sé qué, no sé cuánto, el todo, ya empiezo a meterte rollo, te empiezo a meter rollo, todo esto, te empiezo a meter el rollo, pero te lo meto después. El cliente, con estas 5 páginas, ya sabe de qué le estás hablando. Y fíjate que, por ejemplo, yo aquí ponía, a ver si lo encuentro. Por ejemplo, hemos analizado diferentes escenarios buscando lo mejor para ti. Anualmente te podrás ahorrar aproximadamente 471 euros. Asterisco, más adelante encontrarás en este documento el análisis económico, ¿de acuerdo? Pero si tú le sueltas esto de repente, o sea, si tu primera página es esto, tengo que leer la localización, pues si ya sé dónde estoy. O sea, me estás diciendo a mí dónde estoy, si yo ya sé dónde estoy. Esto lo ponen todas las ofertas, ¿eh? Y yo lo pongo también, pero lo meto después. Pero tú fíjate, al cliente le estás diciendo dónde está, pues ya lo sé. Le estás metiendo sus consumos, pues ya los conozco. Bien. Yo lo que quiero saber es esto de aquí. Y luego ya hablamos, ¿vale, Tania? De eso se trata. Así que, perdón, que he dejado de compartir lo que no he dejado de compartir donde estaba aquí. Vale. Vale. Vale, entonces esto queda claro. ¿Dudas, preguntas? Vale, lo que me interesa de esta masterclass, lo que me interesa de esta masterclass era, por un lado, haceros entender la importancia de buscar. Bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, cosas que yo utilizo. A ver si, joder, es que esto de compartir pantalla. Por ejemplo, herramientas muy sencillitas, ¿vale? A ver, es que con esto de compartir pantalla es un poco rollo. Para que veáis este Excel, ¿vale? Esto es una herramienta que hemos sacado hace poco, que es un dimensional básico de potencia fotovoltaica para un sistema de autoconsumo, ¿vale? Esto no nos sirve, o sea, aquí no podemos meter las curvas, o sea, si estamos en un net billing, esta herramienta no nos ayuda demasiado, ¿vale? No nos ayuda demasiado. Pero sí nos ayuda, pues oye, si tenemos los datos anuales, pues saber un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Esto es una herramienta muy facilita, es decir, mete los datos de consumo, mete los datos de radiación, por ejemplo, ¿vale? Y ya automáticamente me sacan la potencia pico ideal que yo podría poner en base a estos consumos. Por ejemplo, esta herramienta para net metering es fabulosa, ¿de acuerdo? Porque me baso en los consumos anuales, ¿vale? Pero claro, luego hay que comprobar si, dice Cristian, ciudad gótica no hay, Gotham City. Sí, es que lo hemos puesto así por defecto, para tener un poquito de cachondeo, ¿no? Que no sea tampoco tan serio.
Vale, esa es la potencia ideal en base al consumo. Pero claro, luego tenemos que saber el tamaño real. Bueno, pues el tamaño real, ¿cuál es la superficie disponible en techo? 2300. La instalación va a ser inclinado o acoplanar, ¿vale? Va a ser el módulo en posición vertical o en posición horizontal, ¿vale? Luego la hoja por detrás pues tiene una serie de datos que hace los cálculos. El módulo, ¿qué módulo le voy a poner? Pues mira, pues el de 410. Dime las dimensiones del módulo. Eso. Dime el performance ratios, pues ops, no me cabe, ¿vale? La potencia pico estimada de 497,8 no me cabe, ¿vale? Tendría que poner pues otra potencia, ¿vale? O sea, de eso tratan estas hojas. Por ejemplo, la otra hoja, y voy a quitarla, ¿vale? La podéis descargar, ¿eh? La tenéis por ahí. Ay. Jolín, aceptar. A ver, perdonad. Perdonad. Ya os digo, esto de compartir pantalla y cambiar de pantalla es un poco pesado. Esta otra hoja, que todavía no la hemos adaptado, y por aquí algún NPD me dirá, ¿cuándo va a estar adaptado? Tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que esto lleva su tiempo. Jolín, a ver, por qué no la ve el Zoom? No la ve, ¿por qué no la ve? A ver, si estoy aquí. Bueno, pues mira, voy a hacer otra cosa. Compartir. No. Aceptar. Perdona, aquí, jolín, le ha costado. ¿Vale? Esta otra hoja es el mismo tipo de hoja que la que he visto anterior, pero ya adaptada a un net billing en el que yo ya meto diferentes precios, meto diferentes periodos, etcétera, 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 y a mí me permite, en función de las curvas, ya sacar una potencia pico, ¿de acuerdo? Y jugar con esa potencia pico, ¿de acuerdo? Y entonces, jugando con esa potencia pico, en lugar de ver las curvitas así arriba y abajo, que pues es más complicado, yo puedo ver el payback aquí, ¿vale? Si yo meto más potencia, pues el payback me subirá. Si le bajo potencia, me bajará el payback. ¿Por qué? Porque cuanta más potencia le pongo, más excedentes tengo. Esos excedentes valen menos que lo que compro y entonces el análisis de rentabilidad cambia, ¿vale? Pero es algo así lo que yo suelo buscar, es decir, algo que a mí me permita jugar con la potencia y saber el payback para yo decidir qué potencia le meto. Luego ya miraré si tengo espacio en el techo o no, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería contar. No sé qué os ha parecido. ¿Qué os ha parecido? A ver, voy a compartir la otra pantalla. Venga, que os leo. ¿Qué pantalla veis, por cierto? Que ya no sé qué pantalla veis. La de Miro, vale, gracias. Ya, bien, perfecto. Vale, ¿qué os ha parecido? Bueno, por aquí decís, ¿con qué precio de pool calculas el payback? Con 5 céntimos, con 5 centavos de dólar, de euro. 5 céntimos de euro, perdón. Es que como trabajo tanto en dólares como en euros, se me va. Centavos de dólar, céntimos de euro. Con 5 céntimos. Porque más o menos las comercializadoras te están pagando el kilovatio hora, te están valorando, no pagando, valorando el kilovatio hora exportado en autoconsumo con compensación de excedentes entre 4 y 6 céntimos de euro, ¿vale? Vale, bien. Tengo más cosas que contaros, ¿eh? Pero, exacto, hay que ser efectivo. Dice, gracias Luis, ¿alguna recomendación de software para análisis de autoconsumo colectivo? Pues ahora mismo yo no conozco ninguna. De hecho, ninguna de las que hemos visto, creo, igual estoy metiendo la pata, pero yo no he visto la acción de autoconsumo colectivo. Es bastante, a ver, no es bastante complicado, no es complicado, ¿de acuerdo? Porque si al final tú le pones a un autoconsumo colectivo, le estás poniendo 10 kilovatios, por decir una potencia, 10 kilovatios, y a cada cliente le estás metiendo, son 5 clientes, y a cada cliente les estás metiendo 2 kilovatios, lo que haces es 5 propuestas de 2 kilovatios, o sea, el equivalente a 5 propuestas de 2 kilovatios, ¿no? Porque, claro, a cada cliente tendrás que enseñar una propuesta, tendrás que enseñar cuánto cuesta la potencia total, o sea, cuánto cuesta el proyecto total, luego cuál es el análisis de rentabilidad para cada uno de los clientes. Por lo tanto, tienes que hacer, en el ejemplo que estoy poniendo, como 5 estudios en paralelo, ¿vale? Dice Paul, en ese rollo a partir de la quinta página de las ofertas no estipulas marcas ni modelos de inversores, no me queda claro. Sí, bueno, en este ejemplo que os he puesto sí que he puesto alguna imagen de marca de inversor y tal.
Pero yo no hablo de marcas de inversores. Cuando yo estoy con el cliente, eso es una propuesta. O sea, el cliente al final eso se va a leer más o menos. Pero lo que tú le tienes que decir al cliente, o sea, lo que tú tienes que trabajar en ti, no con el cliente. Y eso lo puedes hacer delante de un espejo. Os digo lo que yo he hecho, ¿eh? Delante de un espejo, con amigos, con familia, con clientes, ¿vale? Es el cómo consigues tú hablarles de tu solución, de lo que tu empresa les va a aportar, sin meterte o evitando hablar de paneles, de marcas y tal. Porque en el momento en el que empieces a hablar o que tu venta se centre en hablar de paneles inversores, el cliente, paneles inversores. O sea, le va a dar exactamente igual el resto, paneles inversores. Y salir de ahí es muy complicado. Va a ver qué paneles, qué inversores vas a poner. Y entonces ya no está mirándote a ti como una empresa que le da cierta solución. Te está mirando como una empresa que le vas a poner un panel u otro. Y ojo, esto es lo que yo siempre digo. Tú puedes poner el mejor panel y el más caro del mundo. El mejor y el inversor más caro del mundo. Pero son dos componentes distintos que por sí solos no hacen nada. O sea, si la combinación no está bien diseñada y si la combinación no está bien montada,